Ok, listo. Bueno, buenas noches. Aquí saludo de parte de Ryan Geneco y mis compañeros Johan y Andrés Mauricio. Y estaremos tratando el tema relacionado con el ACA de evaluaciones públicas, evaluación de políticas públicas. En este trabajo que pretendemos abordar los temas vistos en clase con relación a la evaluación de las políticas públicas y sus diferentes tipos, y además realizar el análisis de una de estas para dar a conocer cómo es su funcionamiento y evaluar la importancia de la aplicación de esto. En la evaluación de las políticas públicas en Colombia y de acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación, la evaluación de políticas públicas es un proceso sistemático y riguroso que busca examinar, analizar y valorar el impacto y los resultados de una política pública en específico, implementada por el gobierno o una institución pública. El objetivo principal de esta evaluación es determinar la efectividad, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de la política en cuestión. La finalidad de la evaluación es de analizar e identificar cómo es el proceso de las políticas para lograr sus objetivos, cuáles son los cambios que genera en el sector al cual está enfocada y cómo afecta a los individuos o grupos involucrados. Asimismo, busca identificar qué es lo que ha funcionado correctamente y qué es lo que requiere un ajuste o una mejora, brindando información valiosa para la toma de decisiones y el desarrollo de las políticas. Listo. Ahora vamos a ver los tipos de evaluación. En las políticas públicas se manejan varios tipos de evaluación. Como primer medida tenemos la evaluación ambiental. La evaluación ambiental es un instrumento que se utiliza para la incorporación de la dimensión ambiental de una política pública para la toma de decisiones estratégicas. Ayuda en la generación de información para que las políticas incorporen todas las consideraciones de tipo ambiental de acuerdo con las regulaciones propias de cada entidad y las dictadas por el gobierno nacional. Tenemos también la evaluación comportamental. La evaluación comportamental es aquel instrumento que se utiliza dentro de la formulación de las diferentes políticas públicas, con la finalidad de determinar aquellos factores que inciden en la toma de decisiones por parte de las personas, es decir, que hace referencia a lo humano, a determinar qué es lo que influye en el comportamiento de las personas. Tenemos también el costo-beneficio. La evaluación costo-beneficio es el procedimiento que permite evaluar durante la formulación de las diferentes políticas públicas las asignaciones de los recursos y brindar respuestas acerca de las mejores alternativas para su ejecución. Con esta evaluación se busca identificar el beneficio que se obtiene a partir de las causas y los efectos de la política. Asimismo, su finalidad es la de cuantificar el o los beneficios que se puedan obtener. Tenemos eficiencia del gasto. La evaluación de eficiencia del gasto es el instrumento necesario para analizar y garantizar la correcta asignación de recursos dentro de cada política pública, con el único fin de garantizar que la destinación de recursos sea eficiente y de calidad. Evaluación ejecutiva. La evaluación de tipo ejecutivo dentro de la implementación de las diferentes políticas públicas hace referencia al procedimiento que permite realizar el análisis correspondiente a los principales aspectos de la política, mediante la revisión de toda la información documental en cuanto al diseño de la política, el manejo de la misma, el análisis de su organización, el análisis financiero y de cómo se realizará el seguimiento. Evaluación estratégica. Dentro de la evaluación estratégica de las políticas públicas es aquella representación cuantitativa y cualitativa de las variables verificables de la política, identificando los resultados que se desprenderán a lo largo plazo de acuerdo con los objetivos de la misma. Tenemos también evaluación de impacto.
La evaluación de impacto es el instrumento que permite realizar la medición de las principales variables de los resultados obtenidos a través de los beneficiarios de las diferentes políticas públicas. Evaluación institucional. La evaluación institucional es aquella que permite identificar y rescatar toda la información de los controles y el desempeño de las entidades participantes dentro de la política mediante mecanismos de seguimiento y control. Evaluación línea base. La evaluación de tipo línea base es un método de evaluación que permite conocer la información exacta de la situación de la política al momento del inicio de lo planeado y o proyectado, lo que permite evaluar el punto de partida, es decir, una evaluación ex ante. Evaluación de operaciones. La evaluación de operaciones permite analizar los procesos de la implementación de las políticas públicas, permiten también la verificación del cumplimiento de las metas y realizar una evaluación ex post a partir de los resultados de la implementación de la política. Evaluación prospectiva. La evaluación prospectiva es el instrumento que permite identificar los procesos y las buenas prácticas en la implementación de una política pública para enriquecer y alimentarlos con nuevos métodos y nuevas herramientas en ejecución. Evaluación de resultados. La evaluación de resultados es un tipo de evaluación orientado hacia un sentido más amplio en la medición de los resultados de una política pública. Mediante esta evaluación se puede realizar, y de la mano de las diferentes evaluaciones, una evaluación más integral, integrando un análisis detallado de todas las evaluaciones implementadas. Por último, tenemos síntesis de evaluación. La síntesis de evaluación de las políticas públicas permite rescatar el aprendizaje de los resultados obtenidos mediante una reflexión generalizada. La finalidad de esta política es consolidar y compartir los resultados y aprendizajes obtenidos. Bueno, ya para casi finalizar, nosotros dentro de la página de Sinergia escogimos la política de análisis de gasto público en ciencia, tecnología e innovación a nivel de subnacional en Colombia. Esto hace parte del sector de ciencia y tecnología e innovación y es un tipo de evaluación de eficiencia del gasto. El análisis de gasto público en ciencia, tecnología e innovación tiene dos objetivos principales: mejorar la composición, eficiencia y efectividad del gasto público y capturar los cambios en la economía colombiana. El análisis de gestión público sigue un orden lógico que se define por fases de análisis: mapeo de instrumentos y análisis de coherencia, análisis de funcionalidad y calidad, análisis de eficiencia y análisis de efectividad. En el año 2015 se realizó la primera fase del análisis de gasto público a nivel nacional en Colombia, con resultados que incluyeron la identificación de concentración presupuestaria y superposición de instrumentos. En el contexto departamental, hay una descripción del contexto económico e institucional a nivel departamental, con un perfil socioeconómico, que es la identificación de desafíos en el desarrollo económico y social de los departamentos, análisis de desempeño exportador y estructura industrial. En el marco institucional es un diagnóstico del estado de los sistemas departamentales de innovación, normatividad y actores principales de ciencia, tecnología e innovación. Y en el análisis comparativo es la comparación del desempeño en ciencia, tecnología e innovación entre departamentos y con otras regiones similares. La caracterización del portafolio de proyectos es el objetivo de mapeo de los portafolios, es identificar los objetivos, los niveles y la composición del gasto público a nivel departamental, los beneficiarios de los portafolios y cómo se articula con el ecosistema de innovación. Se realiza una base de datos con información de todos los proyectos aprobados, detallando presupuesto, fuente de recursos, tipo de apoyo y resultados esperados. La metodología de evaluación dentro de esta política fue la revisión del proyecto, definición de población de portafolios departamentales, diseño de instrumentos de recolección de información y determinación de elementos de portafolios por analizar. Los componentes del análisis son las dimensiones de análisis que incluyen diseño, implementación y monitoreo y evaluación. Los criterios de evaluación solo son utilizados con coherencia, racionalidad y uso de mejores prácticas internacionales.
El análisis funcional y de gobernanza dentro de esta evaluación, dentro de esta política, son elementos claves de análisis de los portafolios y de su gobernanza. El análisis funcional es la evaluación cualitativa de los elementos del portafolio, el análisis de origen, la justificación y objetivos, el marco lógico y la implementación y monitoreo y evaluación. El análisis de gobernanza es la evaluación de las interacciones entre niveles de gobierno, coordinación formal e informal, cooperación directa y el alineamiento de periodos para el cumplimiento. Y está también la interacción entre jurisdicciones, que es el análisis de las interacciones con regulaciones y normativas más allá de ciencia, tecnología e innovación. Las recomendaciones que se hacen para este plan y para su implementación son aquellas sugerencias para mejorar toda esta gestión. Y las recomendaciones son para mejorar la composición y eficacia de los portafolios existentes, las mejoras en la coordinación y cooperación entre diversas entidades y la identificación y mitigación de efectos negativos de interacciones regulatorias. Bueno, ya para terminar, las conclusiones que sacamos de realizar este trabajo es que podemos identificar que los diferentes tipos de evaluación en las políticas públicas son un proceso de recolección de datos, información y evidencia para identificar si se está cumpliendo con las metas propuestas, lo que nos permite que se realice un uso adecuado de los recursos destinados para cada política mediante la recolección de la mejor y la mayor cantidad de información en aras de una acertada toma de decisiones. De acuerdo con todo lo que hemos venido diciendo, se puede decir que las evaluaciones permiten promover la transparencia en la información y la gestión, así como una correcta rendición de cuentas, gracias a que estas evaluaciones se convierten en una herramienta fundamental para la toma de decisiones con base en la recolección de datos y evidencias. También permiten que dentro del marco político se garantice la eficacia y la eficiencia de la gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.